¿Qué tal con todos? Buenas tardes. Bienvenidos a la tercera sesión, perdón, cuarta sesión del curso de Compliance y Ética Profesional. Mi nombre es Diego Palomino, soy formado en Ingeniería Industrial, estoy por culminar una maestría en Gestión y Dirección de Recursos Humanos y además tengo una especialización en lo que es Compliance y otra en lo que es Gestión de Proyectos con metodologías ágiles. Ante todo, denme un segundo para poderme conectar al Facebook y estar atentos a cualquier consulta que pueda surgir. Perfecto. Bueno, como saben, eh, al final de la sesión hay un pequeño tiempo, un pequeño espacio en el cual con mucho gusto voy a atender cualquier duda o consulta que puedan tener. Yo les recomiendo que a lo largo de la sesión ustedes vayan por ahí anotando cualquier duda o consulta que puedan ir teniendo para al final que no se les olvide y la puedan realizar. Bueno, empezamos con la sesión del día de hoy. Primero vamos a refrescar un par de conceptos muy importantes para poder abordar el tema el día de hoy. Habíamos visto que ética y moral son conceptos diferentes, la moral siendo la parte, digamos, estipulada por la sociedad, mientras que la ética es, y eso es muy importante para la sesión del día de hoy, la ética es aquella capacidad filosófica, o la parte de la filosofía que estudia justamente los conceptos morales, pero de una parte más analítica y dejando de lado la parte social, la parte, digamos, estipulada por la propia sociedad en la que nos encontramos, ¿cierto? Dejando de lado, por ejemplo, preceptos que tenemos nosotros, como por ejemplo cuestiones culturales, etc. Entonces, la ética parte de la idea de justamente que tiene que primar la libertad en cada uno de nosotros al momento de tomar una decisión. Y este es un punto central para lo que vamos a revisar el día de hoy, justamente la libertad de tomar decisiones. Habíamos visto que en la empresa, por lo general, se toma una posición que quizás no es la adecuada, que es la de sentir que son exentos de la sociedad, que se encuentran fuera de lo que es la sociedad. Pero nos olvidamos que la empresa, nosotros como profesionales, somos parte de la sociedad. Entonces, la empresa tiene mucha interacción con esta y es más, cada una de las partes que componen la empresa, ya sean nuestros clientes internos, clientes externos, cada uno de los colaboradores, nosotros como emprendedores, nosotros como profesionales, nosotros nos debemos y estamos formando parte de lo que es la sociedad. Vimos también la importancia de lo que es la ética en cuanto a cómo esto se refleja en la reputación y la imagen corporativa. Como sabemos, ambos conceptos son muy importantes hoy en día, sobre todo con la masificación de los medios de comunicación, ¿cierto? El acceso a la información hoy en día es mucho más rápido que antes y cualquier clase de error que podamos cometer nosotros es mucho más fácil que el resto se entere, ¿cierto? Entonces, si nosotros somos emprendedores, si nosotros ya formamos parte de una empresa, entonces tenemos que tener mucho cuidado con la reputación y la imagen de la misma. Por el otro lado, también vimos algo muy, pero muy importante y es en lo que nos vamos a enfocar toda la sesión del día de hoy, que es la regulación del mercado. Recordemos que el mercado tiene dos regulaciones. Tenemos una regulación por leyes, por normas, como por ejemplo sueldo mínimo, ¿cierto? Todos sabemos de que una persona si se encuentra trabajando, laborando dentro de una empresa, si nosotros hemos formalizado nuestra empresa, cualquier trabajador, cualquier colaborador, cualquier empleado que tengamos, no le podemos pagar menos del sueldo mínimo, ¿cierto? No por un tema digamos, ética, sino por un tema de normativa. Pero por el otro lado tenemos cuestiones éticas, ¿no? Por ejemplo, qué cosas nosotros validamos y consideramos que es importante que nuestros colaboradores tengan como parte de sus valores, como por ejemplo puede ser la honestidad, ¿cierto? Siempre ser honestos o de repente ser muy, valga la redundancia con la palabra colaborador, pero ser justamente eso, ser colaboradores, estar siempre dispuestos a ayudar a los compañeros, también es una cuestión de conducta, por decirlo así. Ambos en conjuntos, tanto la parte de leyes como la parte ética, son los que van a conformar justamente los límites bajo los que nuestra empresa, bajo
los que nuestro emprendimiento va a tener que, digamos, trabajar en el entorno. Como les dije, las leyes varían, obviamente, dependiendo del país, dependiendo incluso del mercado. Cada mercado tiene su propia ley. Las leyes aplicadas para, por ejemplo, una fábrica de leches no son las mismas que las aplicadas para una fábrica de cerveza, ¿cierto? Dependiendo mucho del rubro, también hay leyes propias o regulaciones de cada uno de los sectores a los que nos y vimos qué cosa era el compliance. Compliance es un concepto para nosotros acá en el Perú en líneas generales es relativamente nuevo, hay muy pocas personas que se dedican a esto, pero a nivel mundial y en empresas que tienen mucho ya tiempo en el mercado y son globales, por decirlo así, es algo ya bien establecido, bien cimentado, porque es algo que se ha venido con fuerza y es esencial para justamente tener un buen desempeño como empresarios, no como emprendedores. En resumen, ahí habíamos visto lo que era la International Compliance Association, que vendría a ser como la FIFA, pero de compliance, ¿cierto? Es como una asociación internacional de justamente todo lo que conlleva este tema que es muy bonito, ¿cierto? Y vimos la definición que esta asociación nos brinda. Es el compliance, o el cumplimiento normativo en castellano, es la habilidad para actuar de acuerdo a un conjunto de reglas que pueden estar dadas en el mercado o requerimientos propios de la propia sociedad en la que estamos trabajando, ¿cierto? Vimos, por ejemplo, los casos eh, más aplicados a algo que en Perú nos gusta mucho, que es el fútbol, ¿cierto? La FIFA es una entidad muy grande que mueve gran cantidad de dinero. Creo que no existe país que no haya al menos una persona que consuma fútbol. Realmente el fútbol es un deporte masivo y hemos tenido hace no mucho un escándalo muy grande que se llamó el FIFA Gate, ¿cierto? Si alguno por ahí no ha escuchado, le recomiendo que busque información y se empape un poco el tema porque es muy interesante qué cosa fue lo que sucedió con todo este inconveniente que hubo en esta organización. Del mismo modo, también revisamos dos ejemplos, bueno, tres ejemplos, uno de la selección peruana y uno de la selección boliviana, ¿cierto? La selección boliviana que se vio perjudicada por no cumplir las normas que son de la FIFA y lamentablemente se vio perjudicada con la pérdida de puntos que al final benefició a la selección peruana para llegar a Rusia. Luego tuvimos el caso de Pablo Guerrero, que justamente por ahí un inconveniente en cuanto a las normas, ¿cierto? La cantidad, hay varias cosas que también son importantes y si vamos a irlas evaluando a lo largo de esta sesión. Y luego tuvimos el caso de Luca Lapadula, ¿no? Al final, en este caso no hubo ninguna clase de sanción ni nada, pero muchas personas estaban preocupadas de que querían que juegue Lapadula en la selección y estaban muy preocupados porque ya había jugado con Italia previamente y estaban a expectativas si de repente volvía o no a ser convocado por Italia y sabíamos que esto, ¿por qué era importante? Porque había una norma de la FIFA que impide que Gianluca Lapadula o cualquier extranjero pueda vestir la camiseta de una selección si es que ya previamente jugó partidos con otra, ¿cierto? Una vez hecho digamos, esta recopilación de todo lo que hemos visto en las sesiones anteriores, ahora vamos a empezar con lo que nos compete en la sesión del día de hoy, que es el compliance y la relación que tiene con la ética empresarial. Hemos visto lo que es la ética, hemos visto lo que es el compliance, y ahora viene la parte más importante, que es nosotros, cómo vamos a unirlos, cómo vamos a hacer que estos dos conceptos muy importantes entren en sinergia. Tenemos por un lado que la ética es muy importante porque es el conjunto de valores y normas bajo los que la empresa cree o considera que se debería de trabajar. Toda empresa, incluso todo emprendimiento, por más pequeño que sea, tendría que tener al menos unas pequeñas regulaciones que permitan justamente que todos los colaboradores que vayan ingresando tengan una directriz, ¿cierto? Tengan un norte, sepan más o menos cuál es la línea bajo la que se mueve la empresa. Es muy importante que toda empresa siempre le muestre a sus empleados, le muestre a los colaboradores cuáles son sus eh, principios, ¿cierto? Por otro lado tenemos
el compliance. El compliance es justamente el cumplimiento de las normas. Es importantísimo. Nosotros desde muy pequeños, como lo hemos visto, hemos estado expuestos a justamente esto, a cumplir normas. Nosotros, desde muy pequeños, nuestros padres nos han enseñado que hay normas que se tienen que cumplir porque de lo contrario, siempre alguna clase de problema puede haber. Entonces, ¿de qué forma nosotros vamos a unir estos dos conceptos? Porque, si bien es cierto, nosotros hemos visto en la sesión anterior, incluso en un PowerPoint, una diapositiva anterior, creo que una o dos anteriores, hemos visto que el mercado es regulado por la ley y es regulado por la ética. ¿De acuerdo? Entonces, la ley es un concepto que lo pone el Estado. Sin embargo, la parte de los valores y principios lo estipulan cada una de las compañías. Pero nosotros consideramos, ustedes que están viendo la sesión, consideran que va a bastar simplemente con crear un código de ética, con crear simplemente una directriz. Imaginemos que alguno de ustedes tiene un emprendimiento y decide estipular los valores bajo los cuales su empresa se tiene que regir, ¿no? Bajo los que sus trabajadores o sus colaboradores tienen que comenzar a trabajar. ¿Ustedes creen que eso va a ser suficiente? Puede que el trabajador o colaborador sepa las normas. Nosotros de repente por ahí no éramos varias y de repente un colaborador puede saber un poco complementar el conocimiento que tenemos nosotros, pero si nosotros no tenemos dentro de nuestro código de ética algo que permita que el compliance o que fortalezca que el cumplimiento normativo sea importante, lamentablemente nunca vamos a encontrar una sinergia entre lo que es la ética y lo que es el cumplimiento normativo. Como pueden haber visto, son dos cosas que están ligeramente alejadas, porque de una u otra forma uno puede analizar de forma filosófica, por decirlo así, el cumplimiento normativo, pero en realidad están separadas, porque uno no es regulado por nosotros como empresarios y la otra sí es regulada por nosotros, pero no es obligatorio. Entonces, nosotros tenemos que partir por ahí, partir por el hecho de que tenemos que asimilar esto que es el cumplimiento normativo y agregarlo a justamente esta parte interna que viene a ser la ética. Si se quiere decir, más o menos un poco burdo, el cumplimiento normativo sería algo externo, mientras que la ética sería la parte interna. Pero nosotros tenemos que asimilar el cumplimiento normativo que es externo y meterlo dentro de la organización. Solamente de esa manera nosotros vamos a lograr realmente alcanzar el objetivo, que es que la empresa se alinee o se ajuste a los cumplimientos normativos del entorno. Vemos que la ética, por ejemplo, para que nosotros podamos justamente hacer esto, que es el unir o el aterrizar, el insertar, si se quiere, todo lo que es el cumplimiento normativo dentro de la ética empresarial, tenemos tres factores muy importantes que tenemos que considerar. Tenemos el primero, el factor sistémico. ¿Qué cosa es el factor sistémico? El factor sistémico nos suena obviamente a sistema, de repente alguna persona va a entenderlo como que es el sistema, ¿no? El sistema social. Pero no, el sistema es un orden establecido. Por ese lado va esta definición, el orden ya preestablecido. ¿Cuál es el orden preestablecido? Lo que nosotros ya hemos estipulado como procesos. Entonces la ética lo que te dice es, muy bien, tenemos procesos establecidos, pero eso no impide que tú puedas hacer un cumplimiento normativo. Así que nuestros procesos tienen que ir o tienen que comenzar a permitirnos a nosotros modificar esto que tenemos en el sistema para empezar a generar un cumplimiento normativo dentro de cada uno de nuestros procesos. Nunca se empieza de golpe, es verdad. Mientras más pequeño el proceso, de repente por ahí es mucho más fácil o sencillo encontrar dónde por ahí podrían haber inconvenientes de cumplimiento, pero es indispensable eso. Ser capaces de entender el factor sistémico es muy, pero muy importante y vital. Se tiene que estar muy preparado para tener la mente lo más abierta posible para poder modificar nuestro sistema y adaptarlo al cumplimiento normativo. Por otro lado, otro factor muy importante es el organizativo. El organizativo y el sistémico van de la mano porque es la parte de la empresa, ¿entiende? Es la parte que la empresa va a regular. El sistémico es lo que ya estaba preestablecido, el sistema, lo que ya se estipuló.
Y el organizativo es de qué forma la empresa funciona para cumplir el sistema. Podría decirse de una forma más sencilla para que se entienda con un ejemplo, la comunicación, ¿no? ¿De qué forma nosotros adaptamos la comunicación? ¿Cómo nosotros permitimos que exista algo para modificar el sistema que teníamos preestablecido, incluso la flexibilidad que tenemos ya en el sistema? Dicho de otra forma, el organizativo es la parte de estrategia, de dirección, y la parte sistémica es la parte de aplicación. Y ahora tenemos el factor más importante, el factor más esencial, que es el factor humano. Como todos ustedes sabrán, no existe empresa, no existe proceso que no tenga algún grado de relación con las personas. Es imposible. Ustedes pueden pensar cualquier proceso y si realmente lo analizan, si se ponen a pensar en él realmente a fondo y analizan y consideran todas las aristas, se van a dar cuenta que no existe proceso que no tenga alguna clase de interacción con el ser humano. Justamente la organización es para eso. Por eso incluso de la sesión número 2, si mal no recuerdo, mencionamos que la empresa no puede estar exenta de la sociedad. Entonces, el factor humano es indispensable. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos tener la organización, podemos tener el sistema, que es flexible, podemos tener un sistema de repente duro, que no es tan flexible, pero la organización sí lo es. Pero si el colaborador, o si nosotros mismos como emprendedores, no compartimos los ideales, no entendemos la importancia del cumplimiento normativo, lamentablemente todo esfuerzo va a ser en vano. Y vamos a terminar eh, quizás cayendo en lo que se denomina el problema de un solo hombre. Lo expliqué más o menos la clase anterior, a modo de un poco para aterrizar los conceptos previos para esta sesión, pero el problema de un solo hombre es justamente que un solo hombre puede perjudicar todo el trabajo que nosotros estamos haciendo, y casos hay muchos. Ustedes desean por ahí investigar y buscar un poco más, pueden buscar problema de un solo hombre. Esa es la denominación. Si saben inglés, pueden poner One Guy Problem. De una u otra manera, es muy importante entender que el factor humano es muy importante en cuanto a cómo puede perjudicar el cumplimiento normativo. Una persona puede ser la diferencia entre si la empresa cumple o si la empresa no cumple. ¿Qué cosa nos puede llevar a nosotros a no cumplir? Estos dos conceptos van alineados justamente al factor humano. Vamos a enfocarnos en el factor humano, que es normalmente y en realidad el principal inconveniente. ¿Por qué? Porque el factor humano se encuentra en todos los niveles. Si la dirección no tiene bien en claro, como habíamos visto en la sesión también anterior, para alcanzar el cumplimiento normativo, las directrices, los líderes, las personas digamos, con un orden jerárquico mayor, necesitan estar alineadas o entender y comprender la importancia de esto. Si no lo comprenden, si no lo entienden, lamentablemente no se va a cumplir, porque todo viene desde arriba. Y es como una pirámide. Entonces, la codicia y la ambición son dos conceptos. La ambición, es correcto que seamos ambiciosos. Todos tenemos que tener alguna clase de ambición. Es perfectamente válido, es el deseo de conseguir algo que sea importante. Y la codicia es un gran inconveniente, que es el apetito que una persona puede desencadenar o puede tener por riqueza, un apetito insaciable, ¿cierto? Entonces, estos dos conceptos perjudican enormemente y son los que terminan desencadenando que justamente muchas personas terminen incurriendo en problemas de cumplimiento normativo. Vamos a decir, la siguiente o en la subsiguiente sesión vamos a ver justamente varias características psicológicas que son muy importantes para que nosotros entendamos qué cosas puede conllevar a que una persona siga o no el cumplimiento normativo, o sea, que cumpla o no cumpla. Es muy indispensable esto o entender los motivos, porque es parte de las estrategias para poder desarrollar un plan eficiente, que también vamos a ver cómo desarrollar planes eficientes de compliance a lo largo del curso. Es muy importante entender el por qué se da, para que de esa manera nosotros podamos
anticiparnos a eso. Recordemos que nosotros como emprendedores, como empresarios, tenemos que siempre anticiparnos a las cosas. Entonces, si nosotros no nos anticipamos, lamentablemente vamos a enfrentar el problema. Siempre es mucho más eficiente estar preparados para cuando el problema aparezca, a simplemente estar sorprendidos, porque lamentablemente nos agarraron prevenidos, ¿correcto? Vamos a analizar ahora el caso Enron. ¿Qué es el caso Enron? El caso Enron es, digamos, un caso muy sonado, es el caso más utilizado para entender justamente qué cosas se tienen que hacer y qué cosas no en lo que correspecta al cumplimiento normativo. Entonces, cualquier curso de compliance, ustedes puedan seguir cualquier curso, cualquier diplomado, especialización, incluso hay maestrías, uno pueda seguir este bonito tema, va a incluir el estudio de este caso porque es un caso, quizás es un caso muy grave, la verdad es que es un caso muy exorbitante, para nada aplicable en cuanto cada uno de nosotros, porque somos emprendedores, el grado de semejanza es muy diferente, pero nos sirve para entender las consecuencias y cómo empresas muy grandes o aparentemente gigantes, enormes, terminaron siendo víctimas de justamente no tener una política adecuada de cumplimiento normal. ¿Qué es el caso Enron? Enron fue una empresa, pues digo fue porque ya no existe, una empresa que se encontraba en Estados Unidos, específicamente en Texas. Una empresa que tenía su principal función en lo que corresponde a administración de gaseoductos. Posteriormente, amplió su cartera de negocios, empezó a, digamos, invertir en diferentes unidades, incluso en la elaboración y construcción de plantas de energía, energía principalmente eléctrica. Una de las características de esta empresa que era una empresa realmente grande, incluso fue durante muchos años una de las mejores, comillas, empresas de los Estados Unidos. Era muy, pero muy conocida. Muchas personas querían trabajar en Enron, ¿no? Era como decir, por ejemplo, P&G, Unilever, empresas que manejaban mucho volumen de dinero. Es más, su facturación anual era o rondaba los 100.000 millones de dólares anuales. Tenía más o menos más de 20.000 colaboradores, en realidad era alrededor de 21.000, si que mal no recuerdo, pero eran más de 20.000. Y al final también se dedicó a la administración de gaseoductos. Y sus acciones eran alrededor de el $90 cada acción, ¿cierto? Si nosotros conocemos un poco sobre acciones en la bolsa de valores, vamos a ver que, que $90 por acción no es un precio bajo, ¿cierto? Y esto más o menos es en los años 2000. En los años 2000, el precio por acción, si hablamos de un precio por acción de $90, es un precio bastante elevado para ese momento, ¿cierto? Para esa época. ¿Qué pasó con Enron? Empezaron a salir, digámosle, empezaron a haber investigaciones, personas comunes como nosotros, que se comenzaron a preguntar sobre cómo Enron tenía tanto éxito, cómo una empresa podía facturar tanto. Durante muchos años fue una de las empresas que más facturaba en los Estados Unidos. Y a muchos contadores les parecía muy extraño. Para esto, Enron trabajaba con una empresa, era un socio comercial. Por eso es muy importante que dentro de lo que viene a ser la ética se considere también políticas de proveedores, ¿cierto? Nuestros proveedores o nuestras empresas aliadas, por decirlo así, tienen que también compartir nuestros valores. No de lo contrario, si, por ejemplo, eh, yo tengo una empresa que me da el servicio de traerme materia prima, pero mi empresa es muy buena. Mi empresa siempre está cumpliendo las normas al 100%. Tenemos políticas de cumplimiento normativo súper estrictas, muy fuertes, pero ¿qué sucede o qué podría pasar si es que nuestro proveedor lamentablemente nos da un producto que de repente eh, viene con alguna clase de inconveniente en cuanto a contrabando, ¿cierto? De repente la empresa no sabemos nosotros si está terminando o termina siendo o termina contrabandeando mucho de lo que necesita para cumplir con nosotros. ¿Y qué es lo que va a suceder si esta empresa es descubierta? Si esto se destapa, al final nos va a terminar arrastrando también a nosotros. Esto es muy importante entender. El cumplimiento normativo
es un todo. Nosotros, como empresarios, como emprendedores o como profesionales, tenemos que entender que el cumplimiento normativo no es solamente de nuestra empresa, no es solamente de lo que nosotros hacemos. El cumplimiento normativo afecta a todo el entorno. Por eso se dice que la empresa no está ajena o no está lejana a la sociedad. Entonces, si nosotros no seguimos el cumplimiento normativo, tenemos inconvenientes, pero si nosotros sí lo seguimos y nuestros proveedores de repente no lo siguen, cuando hay alguna clase de problema o alguna clase de escándalo, de una u otra manera va a terminar arrastrándonos también a nosotros. Podría hacerlo. Casos hay muchos. Como por ejemplo el de Arthur Andersen. Si alguno de ustedes tiene tiempo, podría investigar, pero durante esa época, los años 2000 más o menos, Arthur Andersen era la quinta mayor empresa de auditorías. Habíamos visto la importancia que tiene en cuanto al cumplimiento normativo el tener políticas claras de lo que viene a ser auditorías. Es una de las herramientas que más se recomienda para que se gestione de forma correcta el cumplimiento normativo. Entonces, esta empresa fue contratada por Enron y eran socios comerciales. Era un proveedor de Enron. ¿Qué pasó? En el año 2001, Enron se declaró en bancarrota. ¿Por qué se declaró en bancarrota? En más o menos un plazo de 4 o 5 meses, para que se den cuenta de la gravedad de esto, empezaron a haber personas que ya no solamente se consultaban sobre cómo es posible que Enron tenga tanto dinero, cómo es posible que esa empresa realmente subsista, por qué para ellos es tan sencillo y para el resto no, cómo ellos generan riqueza de una forma tan acelerada. Entonces comenzaron a revisar a fondo no solamente lo que era Enron, sino todas las empresas con las que trabajaba Enron, todo lo que se encontraba en su entorno. Y comenzaron a ver Enron tenía una gran cantidad de empresas fantasmas. ¿Qué quiere decir? Eran empresas que simplemente las creaba para dar, digamos, generar una especie de inversión, por decirlo así, creaba una empresa y luego terminaba vendiendo esa empresa a otra empresa fantasma con la condición de que esa empresa fantasma luego le iba a volver a vender la empresa original a Enron. Un poco enredado, pero, ¿qué cosa ocasionaba esto o qué cosa, o cómo se reflejaba esto en Enron? Digamos así. Imaginemos que nosotros tenemos $100. Tenemos $100 en nuestro bolsillo y vamos a nosotros vender, o vamos a crear una empresa paralela y vamos a nosotros comprar esta empresa. Entonces, en nuestro estado financiero va a salir que estamos teniendo un flujo negativo de dinero porque estamos desembolsando, pero se incrementa nuestro activo, ¿cierto? Sale dinero, pero ganamos un activo que es una empresa. Pero ¿qué es lo que sucede si después nosotros hacemos que esta empresa, por el contrato, tiene que ser revendida a nosotros? Entonces, al momento de ser revendida, este flujo de dinero se reflejaba, pero ahora de una manera positiva. Y eso lo que conllevaba es de que en realidad, si nosotros hacemos el cálculo o el análisis, no hay ni ganancia ni pérdida, en algunos casos había entre comillas una ganancia, pero hacían que todo este cambio o este movimiento sea estratégicamente realizado siempre a finales de periodos. Por ejemplo, si estamos hablando de análisis mensuales, al final del mes. Si hablamos de periodos anuales, al final del año. De esa forma, Enron lo que hacía era registrar un ingreso exorbitante de dinero producto de la venta de la empresa. Vendió la empresa, Bloom ingresaba una gran cantidad de dinero porque había vendido la empresa. Y eso, al momento que las personas analizaban sus estados de resultados, sus estados financieros, veían que la empresa realmente tenía muchos activos, había ingresado mucho dinero, mucho flujo porque había generado una gran venta. Pero en el siguiente mes del periodo, Enron se tenía que nuevamente comprar su propia empresa y empezaba el desembolso de dinero. Dicho de otra forma, era como una especie de bola de nieve que simplemente le servía para demostrar hipotéticamente o falsos, por decirlo así, ingresos de dinero muy grandes, muy masivos. Y esto lo utilizaba justamente para empezar a engañar
inversores. Siempre hacía estos mecanismos, utilizaba estos mecanismos al final de cada mes, cosa que al siguiente tenía como sustentar que era realmente una empresa en crecimiento. Incluso su engaño llegó tan lejos que crearon unidades de negocio fantasmas, crearon toda una zona operativa que nunca existía, nunca existió en realidad. Era una zona dentro de lo que vienen a ser las oficinas corporativas que tenían, sí, tenían mesas, tenían sus computadores, tenían teléfonos, pero no había personal. Y lo que hacían, cuando llegaban los inversores, buscaban que el resto de los colaboradores, de los 20.000 colaboradores, bajaran y se estacionaran en la zona operativa, en la zona que ve la parte financiera de la empresa, cosa que simulaban que había muchísimo que hacer en cuanto a finanzas. El inversor veía eso, le mostraban que la empresa el mes anterior había tenido un ingreso de dinero exorbitante y de esa manera engañaban a las personas y muchas personas empezaban a invertir en Enron, justamente basados en que era una empresa sólida, era una empresa grande, tenía grandes flujos de dinero, tenía oficinas con muchas personas trabajando que al final realmente no estaban trabajando, solamente les decían, por favor, baja y finge que trabajas, incluso tenían pequeñas unidades de personas que contrataban solamente para que finjan que trabajaban ese día específico. Y esto conllevó que, lógicamente, que cuando se destapó, las acciones de Enron se desplomaron. Y fue en un muy corto espacio de tiempo. De que valían $90, bajaron rápidamente a 50 y terminaron unos 3 4 meses bajando a solamente $1 por acción. A ese nivel de gravedad fue lo que sucedió aquí. A tal punto que ni pasaron 4 meses desde todo este inconveniente, Enron tuvo que declararse bancarrota. Posteriormente, esto generó que los Estados Unidos se preocuparan, porque así como Enron, muchas otras empresas podrían haberlo hecho, comenzaron a investigar dónde se encontraba el inconveniente, cómo era posible que una empresa tan grande como Arthur Andersen, era en ese momento la quinta mejor auditora entre los países civilizados, por decirlo así, entre lo que en esa época eran los más avanzados, Estados Unidos, Europa y Japón, ¿cierto? Arthur Andersen era una auditora internacional gigante. ¿Cómo era posible que si esta empresa auditaba a Enron, no hubiera encontrado que los préstamos los hacían pasar como ingresos? ¿Cómo no encontraron que había movimientos irregulares en cuanto a la venta y la compra del mismo bien en periodos consecutivos? Eso a cualquier auditor con algo de criterio le llama la atención, le genera suspicacia sobre el correcto funcionamiento de la empresa. Lamentablemente, Arthur Andersen, o al menos la empresa, eh, estaba en todo el conocimiento de qué es lo que pasaba con Enron. Simplemente eran cómplices de este mal comportamiento organizacional. ¿Qué cosa terminó conllevando esto? Terminó conllevando que Arthur Andersen, que era una compañía gigante, se encontraba en muchas partes del mundo, muchos mercados fuertes y sólidos, terminó despidiendo a sus casi 85.000 colaboradores. Imagínense, 85.000 personas. Normalmente una empresa tiene en nuestro mercado peruano, una empresa común, puede tener 20, 30, 60 colaboradores. Imagínense trabajar con 85.000 personas, todas el equipo, o su gran mayoría del equipo administrativo, porque estamos hablando de una empresa que auditaba, no tenía personas de producción, eran auditorías, eran auditores, eran personas de finanzas, 85.000 profesionales que se quedaron sin trabajo por una mala práctica de un socio comercial, que en este caso el socio de Arthur Andersen era Enron. Lamentablemente, Arthur Andersen se prestó, pero asumamos que ellos nunca se hubieran enterado, nunca hubieran sabido que realmente el engaño de Enron hubiera sido perfecto, porque hasta los auditores los engañaba
igualito esto los hubiera perjudicado enormemente. ¿Cómo a una empresa tan grande se le pudo pasar algo como esto? Entonces, no hubo forma de que ellos se pudieran salvar y terminaron siendo arrastrados en todo este caos. En el caso de Enron, perdió sus 20.000 colaboradores, bueno, 21.000 colaboradores. Muchos de ellos tuvieron grandes cargos y condenas penales, ¿cierto? Algunos de ellos, incluso sus juicios duraron buen tiempo. En el caso de Andrew Fastow, que fue digamos, el jefe o la persona encargada de todas las finanzas de la empresa, recibió 10 años de prisión. En el caso de Jeffrey Skilling, que fue el CEO de la empresa, recibió una condena de 24 años y 4 meses. En el caso de Andrew Fastow, incluso su esposa se vio envuelta dentro de toda esta vorágine de estafa, por decirlo de una otra manera, y terminó siendo también arrastrada en esto. Entonces, lamentablemente, yo sé, yo entiendo, es un caso que no se aplica tanto en cuanto a magnitud, ¿cierto? Pero es un caso que demuestra la gravedad y cómo una empresa que, entre comillas, practicaba lo que era el cumplimiento normativo, porque el hecho de auditar, el hecho de tener una persona que audita, de contratar un estudio que realiza las auditorías, es porque nosotros consideramos o creemos que queremos hacer bien las cosas. Y por lo mismo, estamos contratando a una persona externa para que nos analice y al final nos diga de qué forma podríamos mejorar. Esa es en esencia el por qué uno contrata auditores. Pero ¿qué pasa si nosotros contratamos auditores solamente por imagen, solamente para fingir, solamente para decir que nosotros cumplimos las normas? Lo que sucede es justamente esto. No a esta magnitud, porque estamos hablando de empresas en otro nivel, pero se entiende el ejemplo. Esto generó que en el caso de Estados Unidos se fortalezcan las leyes de justamente cumplimiento normativo. Se creó un acta que se llama el Acta Sarbanes-Oxley. Por eso actualmente en Estados Unidos hay mucha dureza. Muchas empresas consideran que lo que es el cumplimiento normativo es un gasto, es un desperdicio de dinero, pero no es así. El cumplimiento normativo es importantísimo porque, digamos que deja claras las reglas del juego. Hace que todos y cada uno de nosotros como empresarios estemos jugando bajo las mismas leyes, bajo las mismas normas. Si nosotros no tenemos un cumplimiento normativo, entonces va a haber alguna persona que va a tener la más difícil que nosotros, que ellos sí hacen sus cosas correctas. Y aparentemente nosotros estamos sacando beneficio de esto, pero a la larga podríamos terminar perjudicándonos y enormemente, ¿no? ¿Qué pasó con Enron? ¿Era una empresa ilegal? No, era una empresa totalmente legal. Era una empresa que existía, era una empresa que estaba correctamente constituida, era una empresa que tenía un directorio incluso. Tenía no solo directorio, tenía todas las áreas que una empresa grande y de esa magnitud tiene. Pero entonces, ¿podríamos decir que tenía una cultura deshonesta? O quizás, una pregunta un poquito más ajustada, ¿cómo fue que se terminó permitiendo esto? Si el estudio de auditores conocía esto, ¿cómo es que permitieron que llegara a tanto? ¿Cómo fue que permitieron que creciera tanto esto? Ni siquiera crecer, ¿cómo fue que no lo informaron inmediatamente? O vayamos un poco más a fondo y apliquemos esto en cuanto a nosotros como profesionales. Cuando nosotros hemos visto algo que no es correcto en nuestra empresa, ¿qué hemos hecho? Lo hemos informado, lo hemos dicho, hemos protestado por esto, simplemente nos hemos reído y lo hemos dejado pasar. Esta clase de cosas, esta clase de actitudes son las que nos importan a nosotros para justamente tener más ajustado lo que es el cumplimiento normativo. Y es importante que todas las empresas, que todas las personas estén siempre alineadas a esto, ¿cierto? Nosotros tenemos que lograr que nuestros colaboradores comprendan cuál es la importancia que tiene el compliance para nuestra gestión, para nuestra correcta gestión. ¿Cómo logramos esto? Justamente cuando fusionamos, como le he venido indicando, el cumplimiento normativo con las normas de ética en la empresa.
Sí, es cierto, son cosas diferentes. El compliance es lo que indica, se basa en hacer leyes, normas del sector o del Estado. La ética es la parte interna, pero esto mismo es lo que nos tiene que a nosotros motivar a comenzar a unirlo, ¿cierto? Encontrar una sinergia. Algo muy importante, recordemos siempre que por más que tengamos un código de ética, eso es algo súper importante que hay que acotar para evitar confusiones, por más que tengamos un código de ética, que nos hayamos tomado el trabajo de desarrollar un código de ética muy elaborado, muy bueno, muy completo, que realmente contemple los comportamientos que esperamos, eh, los valores que queremos que nuestros colaboradores tengan, quizás incluso también a veces se coloca tareas de responsabilidad social empresarial, incluso de repente por ahí posibles sanciones en caso de que la persona no cumpla con las normas, ¿cierto? Las reglas del sector. Siempre al final lo que va a ganarle al código de ética es la ley. La ley del mercado, la ley del país, siempre va a ir por encima del cumplimiento de ética. Ahora, a modo de ejemplo, todos sabemos de que tenemos, por ejemplo, normas que tenemos que nosotros empezar a cumplir, a seguir, ¿cierto? Ya lo mencioné, tenemos, por ejemplo, el sueldo, ¿cierto? El sueldo mínimo, el salario mínimo, 930 soles. Es muy importante que las empresas se ciñan a eso. De lo contrario, pueden haber una gran cantidad de multas. Existen una gran cantidad de páginas en Facebook que contemplan justamente esta clase de inconvenientes. Hay muchos trabajadores, muchos colaboradores que ya son conscientes de que tienen derechos y están con todo, con toda o están muy enfocados en que justamente quieren hacerlo mal. Entonces, por lo mismo, nosotros como emprendedores, nosotros como profesionales, tenemos que ser conscientes de esto y no, no creer que, podemos, que estamos por encima de la ley. Como se dice, hay un refrán, echa la ley, echa la trampa, no se debería aplicar para nosotros. Siempre tenemos que tratar de hacer las cosas, o no tratar, hacer las cosas, siempre siguiendo la ley, sin pensar en cómo nosotros podemos aprovecharnos. Al final nos puede perjudicar mucho. ¿Qué casos tenemos, por ejemplo, en el mercado peruano respecto a esto? Tenemos, eh, bueno, solo mínimo, solo mínimo, solo mínimo para todos. No, no, no es que uno tiene por qué ganar menos que el solo mínimo, eso está en contra de la ley. Tenemos, por ejemplo, la cantidad de horas que un trabajador tiene que cumplir, ¿cierto? Nosotros no podemos permitir que que el colaborador se exceda las 48 horas semanales. Eso no es correcto. La ley estipula que no se debe realizar. No podemos permitir tampoco que el personal que contratamos no tenga documentación necesaria para trabajar. Es indispensable esto. El, el trabajador peruano o el trabajador en el Perú tiene que cumplir con una serie de documentos para poder justamente desempeñar su labor con nosotros. Si nosotros no seguimos esto, no entendemos la importancia de estos lineamientos, lamentablemente nos va a perjudicar como empresa. Tenemos por ahí también algo muy importante que de repente muchos de ustedes lo han utilizado. Aún, muy probablemente alguno que lo ha utilizado aún, sabe que cuando uno saca o tiene honorarios, sus honorarios pueden obtener una deducción de los impuestos que tiene que pagar al Estado en función a los consumos que va realizando. Hay muchas personas que utilizan consumos personales justamente para inflar estos consumos profesionales, que son los que en realidad el Estado nos exonera de pagar. Entonces, si bien es cierto, muchos sacan ventaja de esto y, y es un comportamiento realmente muy común en nuestro entorno, la realidad es que debemos enfocarnos a que eso no deberíamos hacerlo, no debemos hacerlo, porque mientras que somos pequeños, de repente por ahí no hay tanta visibilidad, pero en el momento en el que el Estado comience a hacerse eficiente, y muchos de nosotros, muchos de ustedes
no van a saber en qué momento el Estado realmente está comenzando a eficientar sus procesos de análisis contables, en algún momento puede terminar sancionando. Entonces, es importante que no se arriesguen, es importante que siempre piensen en qué cosa es lo que tienen que hacer y siempre ceñirse a eso, ceñirse a las normas, no tratar de sacarle la vuelta a la ley. ¿Qué problemas podemos tener nosotros respecto al compliance? Esto es lo que vamos a ver a lo largo del curso. Vamos a abordar con cada uno de estos problemas en cuanto al cumplimiento normativo, que son muy importantes. Número uno es el riesgo. Todos entendemos lo que significa riesgo, ¿cierto? Riesgo es peligro. Pero en este caso, el riesgo está enfocado en el riesgo que nuestra empresa va a tener. Dicho de otra forma, el riesgo que nuestra empresa representa para un posible inversor. Tú, como posible inversor, como emprendedor, quieres poner a trabajar tu dinero. Vas a invertir en una empresa que tú sabes de que de repente es medio oscura, que realmente no va tan pegada por la ley. Al final te puede ocasionar grandes pérdidas. Si la empresa quiebra, ¿cómo le exiges que te retorne tu dinero? Lamentablemente no puedes hacerlo. La empresa quebró, no tiene dinero. No te van a devolver ese dinero jamás. Entonces, el riesgo es justamente una de las cosas que más mide el cumplimiento normativo. Es aquello que da un gran valor agregado en cuanto al valor que una empresa puede representar. Por eso, el compliance en realidad deberíamos de verlo como un valor agregado. No deberíamos de verlo como un gasto. La privacidad algo actualmente muy común, ¿cierto? Con toda la masificación de las redes sociales, la privacidad es muy importante. ¿Qué cosa es la privacidad? Es que justamente nosotros no captemos información del cliente o que compartamos información privada del cliente. Tenemos fugas de información. También es algo contra lo que muchas empresas actualmente están luchando, la fuga de información vital, de repente por ahí de costos internos frente a la competencia, para que la competencia obtenga por ahí información que le permita saber cómo competir con nosotros, ¿cierto? La fuga de información es muy importante. Si nosotros no tenemos políticas de cumplimiento normativo correctas, nos estamos arriesgando enormemente a la fuga de información. La fuga de información es muy común y tenemos que luchar contra ella. Y por último, algo muy, pero muy masivo en todo lo que viene a ser América, Latinoamérica, incluso en el mundo en general, es la corrupción. La corrupción, lamentablemente, es un problema muy, eh, muy fuerte, ¿cierto? Muy arraigado en nuestro mercado y nos perjudica enormemente porque se pierde una gran cantidad de dinero por culpa de este concepto y es lo que tiene la mayor cantidad de penalización, lo que tiene las multas más grandes. Recordemos casos como el que hemos mencionado de Enron, casos como por ejemplo el FIFA Gate, la gran cantidad de dirigentes de fútbol que han terminado siendo afectados por esto. Lamentablemente han tenido que muchos o terminar cumpliendo condena o desembolsando grandes sumas de dinero a modo de, este, bueno, de reparar sus daños, ¿cierto? Y sería todo. Entonces, muchas gracias por haber estado en la sesión. Si es que tienen alguna duda, alguna consulta, pueden realizármela. Saben que mi correo es diego.palominocargo@gmail.com. Si por algún motivo o algún inconveniente han visto la sesión de repente no en vivo y tienen alguna duda, de repente desean material extra para analizar justamente estos casos, como les comento, el tema del cumplimiento normativo es un tema muy grande y nuevo. Entonces, es un campo en el cual si uno realmente se interesa, puede terminar desarrollándose bueno, es una gran oportunidad de negocio. Entonces, cualquier duda, consulta que puedan tener, pueden enviarme al correo y yo, ni bien lo lea, les estaré respondiendo lo antes posible, ¿cierto? Muchas gracias por haber estado acompañándome en la sesión. Hasta luego.